Sabemos que usted tiene derecho a estar bien informado, porque conocer empodera a la gente. La información nos da mayor capacidad de análisis y nos permite tomar buenas decisiones. En los próximos 60 minutos, asumimos la responsabilidad de contarle lo que está pasando en nuestra sociedad. Los hechos más importantes de Cochabamba están aquí. Bienvenidos. Muy buenos días, sean bienvenidos a un episodio más de su programa Mirada Profunda. Y es que el día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, la salud. La salud tanto de nosotros los humanos como de nuestros animalitos. Que somos dos entes que están muy combinados en este, sobre todo, ecosistema de lo que es la salud. Ya que si nosotros nos sentimos mal, nuestras mascotitas, vamos a denominarlos, llegan a sentir ese dolor y también se siente mal. Y suele suceder viceversa, vamos a decirlo así, con nosotros. Cuando vemos a nuestras mascotitas mal, nos sentimos mal. Y es por ello que mañana vamos a tener dos invitados que nos van a hacer reflexionar uno sobre este tema tan importante de la salud y también vamos a ver cuestiones muy importantes y estoy segura que son de su interés. SRL, no solo creamos contenido, creamos experiencias que impactan. Bienvenidos a un episodio más de su programa Mirada Profunda. Y en esta mañana voy a dar la bienvenida a Antonio Pardo, quien es el nuevo director de sedes. Vamos a platicar sobre en lo que conlleva la salud. También tenemos antecedentes 50 días de bloqueo. La coyuntura del país no es nada favorable y algo que también ha tenido un golpe duro es el sistema de salud. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto tenerte en el programa. Muy buenos días, pues, Liriomar, y gracias por invitarme a tu programa para hablar de salud a la población. Vamos a empezar un poquito, tal vez, desde tus pasados, vamos a decirlo, Antonio. Director también del materno infantil. ¿Qué tal ha sido esa etapa para ti? Sí, estuvimos de directores del materno Germán Urquidi prácticamente 7 años. Desde el 2018-19 que hemos empezado a hacer cambios en el materno, ¿no? Lo más duro que nos ha tocado es la pandemia, por supuesto, que íbamos al hospital, inclusive a pasar visita a los pacientes de terapia intensiva, estando pacientes con COVID y, bueno, gracias a Dios no nos hemos enfermado por alguna razón, pero hemos sabido sobrellevar y yo creo que hay muchos médicos que deberían ser muy bien reconocidos por esa labor que han realizado, porque era una batalla que nos tocó librar a los médicos y, bueno, ha pasado la pandemia, ya muy pocos se acuerdan, pero en esos momentos fue duro. Y posteriormente ya hablamos un poco más de modernizar el hospital materno Germán Urquidi, ¿no? Algo que le vi señalar en entrevistas pasadas es que hizo también un cambio en cuanto a la imagen de lo que era el materno. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que la forma de trabajo del maternológico era un hospital de segundo nivel, no tenía categoría de tercer nivel en cuanto a su funcionamiento, porque se seguía atendiendo gran cantidad de partos, cesáreas y todo este tipo de cosas básicas que podían hacerlo en un segundo nivel. Entonces, lo que nosotros hemos hecho
es que ingresan gran cantidad de subespecialidades, al tal punto de que inclusive hemos hecho una cirugía en el útero materno, un bebé que tenía una lesión en la columna, que seguramente que iba a nacer sin mover sus pies. Hicimos la cirugía y posteriormente pues ya movía los pies, ¿no?, al nacer. Entonces, todo este tipo de cosas, embarazo de alto riesgo, y una parte fundamental que hicimos en el hospital fue ingresar un programa de cáncer de la mujer específico, porque antes de eso el cáncer de la mujer estaba visto junto con los otros cánceres en el Viedma. O sea, era lo mismo, cáncer de próstata, de páncreas y también de la mujer. O sea, se había mezclado todo, y lo que hemos hecho es individualizar un poco eso. Ahora, en este nuevo cargo, vamos a empezar primero. ¿Cómo recibe usted este cargo? Bueno, es un reto, ¿no? Es un reto desde el punto de vista de que ya no estamos hablando de un solo hospital, sino estamos hablando de toda una población de más de 2 millones de habitantes, y hay que pensar en cómo se va a afrontar la salud de Cochabamba, más que todo desde el punto de vista público, que es el órgano rector, sigue siendo el SEDES a nivel departamental. Entonces, hemos encontrado un SEDES que sí está en vías de organización. Siempre hay que cambiar ciertas cosas para ordenar un poco. No estamos de acuerdo para nada que el SED se maneje por solamente situaciones de necesidad de algunas personas, porque eso es, todos los días hay una fila de 20, 50 personas que siempre están pidiendo un ítem, están pidiendo cambios de ítem, etc. Entonces, bueno, las personas necesitan trabajar, pero hay que analizar bien eso y también poner una línea de no cobros, no corrupción, no nada, porque se presta a eso este tipo de instituciones, ¿no? Entonces queremos hacer un trabajo bastante limpio y vamos a organizar ya las unidades. Hemos visto que faltan ciertas unidades. Por ejemplo, en Cochabamba le falta una unidad de trasplantes, ¿no? Queremos impulsar que haya trasplantes de médula ósea, trasplantes de hígado, trasplantes renales, de riñón, pero con un programa mucho más serio, porque si bien se han estado intentando hacer trasplantes de riñón en el Viedma, los resultados no han sido tan favorables, pero estamos contratando gente subespecializada en esto y vamos a armar un equipo de trasplantes. Hay niños que tienen bastante leucemia, entonces entendemos que algunos hospitales privados como Los Olivos ya han hecho algunos trasplantes de médula ósea, y con apoyo del SUS y del ministerio se puede hacer eso gratuitamente. Estamos hablando de unos $50,000 en la privada, que niños que no tienen ese acceso podrían acceder a un trasplante de médula ósea. Antonio, ¿cómo ha sido, muy aparte de lo que nos comentas, lo que has recibido en cuanto al servicio o lo que percibes actualmente al entrar al cargo del servicio de salud? Bueno, ¿hay deficiencias para empezar? Para empezar hay que ordenar la casa, ¿no? Hemos visto que en cuestión de ítems, por ejemplo, hay ítems que están de un municipio en otro, o sea, han ido moviendo los ítems muy erráticamente. Había que devolver donde corresponde y también unificar un poco la voz de salud, porque hay alcaldes que van directo al ministerio, se traen ítems y el SEDES no sabe, o hay sectores de salud que hacen sus propias acciones y el SEDES no sabe, o algunas alcaldías que tienen un poco de economía hacen una infraestructura en salud y no saben cómo hacerlo funcionar después, ¿no? Porque no tienen ni equipamiento ni ítems. Entonces, esa parte me ha parecido con una falta de proyección, de organización. Tenemos un problema ahora, por ejemplo, en el barrio minero, donde tiene ellos su posta de salud, está funcionando bien, pero la alcaldía les ha hecho una más moderna, solo que está mucho más lejos. Entonces, no permiten que se lleve, porque la solución es llevar todo eso al otro lado,
y la población, las OTBs, todo, no, pero estamos acostumbrados, ¿sabes para qué van a trasladar? Pero el otro es mejor, más grande, más bonito. Pero no están accediendo a eso porque no ha habido una planificación previa como esto debería de funcionar. Entonces, yo creo que el CEDES como una organización principal de salud en Cochabamba tiene que poner un lineamiento a todo tipo de movimientos y avance en salud del departamento, y tiene que hacer ciertas alianzas con las instituciones, ¿no? El colegio médico a veces trabaja por su lado, el CEDES por su lado, y claro, la universidad por su lado, los asambleístas, etc. Entonces tenemos que hacer un conjunto donde, si vamos a reclamar algo a nivel nacional, sea pues que todos vayamos y todas las instituciones tengan la misma idea. Es lo que hacen en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Si quiere reclamar algo, van todos Santa Cruz ahí y consigue lo que quiere demandar. Entonces, hemos pensado que probablemente tenemos que hacer un consejo de salud departamental en Cochabamba, donde haya instituciones que representen al departamento, y si hay un problema grande de salud, en este caso, sean ítems, sea demanda, por ejemplo, de un pediátrico. El Cochabamba es el único departamento que no tiene hospital pediátrico, ¿no? Y los niños están compartiendo con las mamás embarazadas ahí en el maternológico, y no nos cabe en la cabeza cómo tantos años no hemos podido lograr esto. Claro. Eso es. Doctor, también viendo ahora a largo plazo y lo que usted señala, ¿con qué falencias se va a topar usted igual en el cargo? Sí, ¿Con qué dificultades, no? Lo que estamos viendo es, bueno, una amenaza siempre es el asunto político, ¿no? Uh-huh. Que de un momento a otro haya fuerzas políticas que cuando uno está avanzando vengan y le dicen, usted ya no es director y listo. Entonces todo lo que está avanzando puede quedar en nada. Estamos trabajando muy seriamente con el búnker de radioterapia y braquiterapia que está emplazado en el hipódromo. Ya está hecho, esa infraestructura está ya hecha, ya la infraestructura, todo está hecho. ¿Qué es lo que ha fallado? Ha fallado de que el acelerador lineal ha subido de costo por la cuestión económica de nuestro país, y lo que antes costaba 90 millones, digamos, ahora cuesta 180 millones, o sea, ha duplicado el costo. Y bueno, nosotros hemos visto que eso se ha hecho un proyecto llave en mano. ¿Qué quiere decir? Que ese proyecto debían de regalarnos a Cochabamba ya funcionando, porque el ministerio se ha hecho cargo junto con el AICEM, que es la Agencia de Infraestructura Nacional del Ministerio. Ellos deberían de ver, de vigilar que no ocurra esto, ¿no? Entonces, ante ese desfase de dinero, de economía, claro, la empresa ha dicho, yo no voy a seguir, yo no voy a perder, ¿no? Entonces, han roto el convenio, y otra vez Cochabamba queda con un edificio que está construido más de 2 años y no funciona. Y las madres con cáncer, pues seguimos mandando a La Paz y Santa Cruz para que hagan la braquiterapia y la radioterapia, buscándoles un lugar donde pueden quedarse, tienen que pagarse la comida, el pasaje, hasta que se hagan su tratamiento. Entonces, es un perjuicio bastante grande a la población, y no sé cómo estas instituciones del Estado no prevén que esto se tenga que cumplir. O sea, actualmente no va a avanzar ese proyecto hasta que realmente el gobierno tenga la voluntad de decir, sí, yo voy a aumentar la parte que falta, porque nosotros hemos iniciado el proyecto llave en mano con una empresa donde no va a intervenir ni la gobernación, ni la alcaldía, ni el CEDES, ni nadie, sino que era un proyecto directo. Entonces vean ustedes que otra vez
Cochabamba se va a encontrar perjudicada por esto. Y es repetitivo, eso es lo que nos molesta un poco, ¿no? Hacen un pediátrico al lado del materno, que ahora es una infraestructura que no se utiliza. Un elefante blanco, dice. Ya tenemos todo tipo de elefantes, blancos, grises, negros. Y yo te digo, mira, esta infraestructura, bueno, ya tiene un juicio de más de 14 años, creo. Y bueno, estamos haciendo las gestiones y yo le voy a empezar a escribir al juez directamente porque hay tal retardación de justicia. ¿Cómo es posible que no se pueda resolver un caso en 14, 15 años y perjudicando de tal manera a la población, más que todo a los niños, porque eso se ha convertido en un basural, está realmente de muy mala condición y los niños muy a pocos pasos están haciendo diálisis peritoneal, están haciendo tratamiento para otro tipo de enfermedades. Entonces es un peligro para la salud. Yo creo que también la justicia tiene que ver qué tipo de juicios, qué tipo de casos está tomando en sus manos. Y en este caso no sé si no se ha dado cuenta que es un asunto estrictamente de salud y debería de resolver lo más antes posible para dar una solución a esto. Doctor, usted señalaba algo, ¿no? Cochabamba queda en el olvido en cierto aspecto, igual en el sistema de salud, ante los otros departamentos. Si tuviéramos que hacer un ranking, ¿cuál cree usted que es el departamento que lidera en cuanto al sistema de salud? Bueno, la calidad de atención en salud y la tecnología en salud siempre ha sido Cochabamba, ¿no? Muchos se vienen de los diferentes departamentos a Cochabamba para resolver sus problemas. Y lo de bueno es que hemos tenido buena calidad de profesionales en Cochabamba, eso hay que reconocer. Lo que pasa es que muchos profesionales no se les da el espacio correspondiente para trabajar, entonces hay que darles las condiciones. Hay profesionales que son excelentes y están en el privado o se salen afuera, hay fuga de profesionales. Entonces hay que identificarlos y decirles trabajen por su pueblo, quédense aquí, les vamos a dar las condiciones, pero queremos hacer de Cochabamba un lugar donde sea un turismo de salud, o sea, que vengan, coman rico y además se hagan un buen chequeo y se vayan con un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto. Eso es lo que vamos a lograr. Doctor, usted señalaba en sus primeras declaraciones luego de recibir el cargo que iba a cambiar la imagen de lo que es el CEDES. ¿A esto se refiere con cambiar la imagen? Bueno, cambiar la imagen es importante porque a veces la gente ya no cree, ¿no? Hemos perdido un poco de credibilidad en el asunto de que la población dice, no, voy a ir al sistema público y a veces tratan mal, más que todo el trato y la calidez con que uno le atiende, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no vamos a permitir para nada, es una de las líneas que vamos a tomar en cuenta. Cualquier denuncia que haya sobre un médico o sobre un funcionario que no tiene esa humanidad, esa calidad de atención hacia los pacientes, va a ser investigado, va a ser sancionado. Ya no queremos ese tipo de cosas. Se está trabajando junto con el Ministerio para disminuir las filas, ya demasiadas filas que vienen 2, 3 de la mañana, es realmente una cosa increíble y en invierno más todavía. Y cambiar el esquema de enfoque de salud de Cochabamba. Queremos llegar a la prevención y, bueno, siempre lo hemos dicho, de un inicio, salud no es el director del CEDES, salud somos todos nosotros y cada uno de nosotros desde su familia tiene que hacer prevención en salud. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que empezar a aprender o a normatizar sus acciones en salud, lavarse las manos, aislarse de gente que está enferma o la gente enferma tiene que aislarse por no contagiar a las otras personas, no tirar la basura donde quieran. Pues hay muchas veces hemos visto que uno está manejando un auto detrás de otro y
van tirando cosas, ¿no? Comen cosas, lo tiran a la cartera, tiran pañales, tiran cosas. Entonces, eso es educación en salud y no tenemos desde pequeños. Vamos a mandar información en salud desde básico, intermedio, medio, o sea, a los alumnos para que ellos puedan tener una buena información en salud y tengamos mejores seres humanos en el futuro. La prevención es la clave, no la curación. Cuanto más previenes, más vacíos van a estar los hospitales, ¿no? Es que, claro, ¿no? Concuerdo con usted, la solución a todos los problemas es la prevención, de hecho. Doctor, hablando igual específicamente, ¿qué tipo de patologías, enfermedades es lo que está primando hoy en día en la población cochabambina? Sí, eso precisamente, ese enfoque hay que cambiar, ¿no? Mucho ya, bueno, es estacional, pero hemos tenido mucho de enfermedades transmisibles, hemos tenido la tuberculosis, el sarampión y todas esas cosas que son sumamente importantes. Sin embargo, la patología, la enfermedad de la población ha cambiado radicalmente y está yendo al lado de la malnutrición. Quiere decir que comemos mal. Eso es definitivo. Hay que enseñarle a cochabambino que más no es mejor. O sea, cuanto más harto comas, cuanto más papas tengas y más te llenes, no necesariamente no es mejor. ¿Por qué? Porque se ha hecho un estudio de más de 20 años donde se ha visto que la obesidad ha aumentado tremendamente, ha duplicado nuestra población, el sobrepeso, la obesidad, y eso conlleva presión alta, diabetes. ¿En qué va a terminar con el tiempo? Daño del riñón, y vamos a tener que dializar a los pacientes renales, y tenemos un sinfín de pacientes renales. Teníamos hasta hace poco 600 pacientes, ahora son más de 1.200. Entonces hemos duplicado la cantidad. ¿Y qué estamos exigiendo al gobierno? Que traiga más unidades de diálisis. Está bien, pero más importante sería controlar a tiempo la diabetes, el sobrepeso, la hipertensión, la cardiopatía y poder prevenir que haya mayor cantidad de pacientes renales. Increíble. Doctor, también algo que andábamos hablando de extracámaras, extramicrófonos, hay una deuda grande de ítems. Sí, definitivamente eso, y yo creo que no es solo de Cochabamba, sino es a nivel nacional, y que el gobierno, bueno, por la economía que pasa, seguramente no puede subsanar, porque estamos hablando solo para Cochabamba más de 4.000 ítems, es una deuda bastante grande que rodea los 5.000 ítems. Entonces, más que todo, hay que favorecer algunas zonas del área rural que necesitan estos ítems, ¿no? Y, bueno, la falta de ítems hace que también baje un poco la calidad de la atención. Sin embargo, también hay que reconocer que hay que controlar el personal de salud, porque hay muchos que tienen ítems, pero en vez de atender 10 pacientes, atienden 2 o 3. Entonces vamos a empezar a trabajar en la producción de los profesionales, o sea, cuánto producen, porque mucha gente se ha acostumbrado a eso, tiquea, pasea, toma su café, atiende 3 pacientes, luego se va a su casa. Entonces yo creo que tampoco es justo recibir un salario por un trabajo que no está eficientemente hecho. Entonces hay mucha gente con ganas de trabajar y hay muchas personas que el hecho de trabajar en el público dice, es que el sueldo es muy mínimo, es muy poco lo que nos pagan. Entonces quieren hacer un trabajo mucho menor. Pero se va a ver de cada profesional la producción y se va a exigir lo que corresponde. Bueno, si el profesional ya no quiere o está cansado, no quiere estar en el sistema, pues va a tener que irse. Hay seguramente 10 personas que quieren hacerlo bien y no solo van a atender 10, van a atender 20 pacientes y con mucha alegría. Entonces, yo creo que los ítems que tenemos también tenemos que no solamente expedir, sino también optimizar lo que tenemos. Sin embargo,
El Ministerio nos ha mandado una nota diciendo que probablemente el martes va a estar por aquí la ministra para hacer la distribución de algunos ítems para Cochabamba. ¿Cuántos ítems se prevé que nos vaya a entregar la ministra? No tenemos un número oficial, pero más o menos están alrededor de 120. Ojalá que sean mucho más, porque esta deficiencia de ítems para algunos puntos claves para que vayan a subsanar esa deficiencia sería interesante. Lo que estamos haciendo en este momento es reunirnos con los alcaldes, con los jefes de redes, con los directores de redes y hacer un mapeo de dónde sería más importante que vayan esos ítems para poder reforzar eso. Estamos pensando que el 70% debería de ir a áreas rurales y un 30 o 40% en el área urbana. El área urbana está mucho más fortalecida, pero sí necesitamos algunos ítems importantes. Doctor, ya para ir finalizando, ¿qué es lo que se viene ahora a partir para sedes? Sedes tiene un reto, ¿no? Un reto de poder limpiar la imagen de salud en Cochabamba y darle esa credibilidad, que no digan en sedes se roban esto, en sedes cobran aquello, en sedes hacen esto, sino darle más credibilidad, más que resolver conflictos internos, resolver conflictos de salud, porque mucho tiempo tardamos en resolver conflictos internos, ¿no? De los trabajadores que se hacen juicios, se dicen, se graban, es muy de moda está en grabar todo lo que uno dice para después exponerlo y tratar de hacer un problema. Ese es un mensaje que hay que mandar a todos los trabajadores en salud, médicos, enfermeros y todos, es que trabajemos por la salud de Cochabamba. Y un mensaje para la población es que empiecen a confiar otra vez en el sistema de salud, que poco a poco vamos a irlo mejorando, hablando con la gente, hablando con los profesionales, cambiando un poco esa imagen para que la población pueda realmente sentir que alguien está dando una mano, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, doctor. Es un gusto haber podido platicar con usted desde esta nueva visión que tiene para el CEDES. A ti, pues, Liriomar, un gusto haber participado en tu programa y siempre informando a la población. Esperamos tener una próxima oportunidad para hablar sobre nuevos temas. Muchas de esta gracias. forma vamos cerrando la entrevista en esta mañana y también hay que tomar en cuenta que el tema de salud es muy importante para cada uno de nosotros que somos habitantes del municipio de Cochabamba. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y luego retornamos con más del programa. SRL, no solo creamos contenido, creamos experiencias que impactan. Volvemos con más de su programa Mirada Profunda y en esta mañana también vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo para aquellos que somos amantes de los animalitos, de estos seres vivos que son considerados ya parte de nuestras familias. Y en esta mañana tengo por ello al director de zoonosis del municipio de Cercado, Diego Prudencio. Un gusto tenerte, Diego. Liriomar, gracias por la invitación, primera vez en tu set. Felicitarlos, un ambiente bastante cálido y evidentemente donde se va a tocar temas importantes. Y aquí para responder muchas dudas de la población y asuntos importantes, ¿no?, que estamos afrontando al día de hoy con distintas temáticas y tópicos que llevamos adelante en nuestras actividades diarias, rutinarias, que confluyen en la salud pública y el bienestar de nuestros animales. Hablamos sobre la primera clínica veterinaria que tiene el municipio. Es un referente. ¿Cómo ha sido esta mega obra? ¿Qué especialidades cuenta y qué servicios está brindando ahora a la población?
Comentarte que esta clínica ha sido una intención del alcalde Manfredo Díaz Villa desde el inicio, cuando tuvimos la inauguración del Centro de Rehabilitación y Adiestramiento Canino, el año 2023, había muchos proyectos que tenían que sobrellevarse. Uno de ellos era de la clínica veterinaria pública, que no era un lujo o un privilegio, era una necesidad. Siempre lo he sostenido de esta manera, ya que tenemos que entender de que una persona que va a atender a su mascota, que va a una medicación, que es una persona con mayor responsabilidad que el promedio social, hablamos, diferente a la tenencia responsable, no va, por lo general, no digo que en todos los casos, incumplir con una vacuna antirrábica, no va a desatender la esterilización oportuna como parte del control de la sobrepoblación que existe en algunos sectores del municipio diferente a la población canina. No va a ser una persona que vaya a pasar por encima de los animales, sino más bien va a ser más compasiva. Y esto ya es una ganancia en la lucha contra enfermedades zoonóticas como la rabia urbana, que al día de hoy no tenemos casos en 9 meses, algo inédito, nunca había pasado antes, era el municipio más golpeado del país. Y bajo ese contexto, Lirio Mar, la afluencia ha sido notable. Yo he notado y me he visto conmovido, pero también muy presionado debido a la sobreabundancia de personas que van llegando. Y claro, esto tiene una sola finalidad de ser un centro ambulatorio, todavía no integral, debido a que no contamos con ciertos procesos especializados y equipamiento, que va a ser evidentemente una línea temporal progresiva donde vamos a ir implementando todo ese tipo de elementos, pero hasta que eso pase tenemos ya bastantes acuerdos previos todavía verbales con el Colegio de Veterinarios y con servicios privados que van a servir, si vale el término, como una referencia y contrarreferencia, es decir, van a haber casos que nosotros no vamos a poder generar un abordaje tal vez más profundo y vamos a derivar, como pasa en el sistema público de personas, de salud hablo, a un servicio ya que pueda contar con este tipo de eventualidades. Nosotros allá podemos generar ecografías, podemos fortalecer el proceso diagnóstico de imagen con este tipo de equipamientos, pero aún no radiografías, por ejemplo, es un ejemplo. También, claro está, podemos hacer el tratamiento diagnóstico, pero también evidentemente con ciertos procesos que debemos fortalecer. El caso de los San Bernardos es el mejor ejemplo para que la gente entienda. Hemos decomisado 5 San Bernardos en la zona norte del municipio en una condición, Lirio Mar, lamentable. Eran piel y hueso prácticamente. Vi el video de lo que menciona y para saber la condición de estos animalitos que tienen que ser súper robustos, su pelo, todo, se veía lamentable, tal cual. Es que era un desastre. La palabra es esa, a mí me ha apenado y me ha dado mucha rabia, porque más allá del rol que me toca asumir como funcionario público, soy persona, y una persona que evidentemente ha tenido, y lo digo esto, antes he podido convivir con perritos criollos de raza, y una raza que he tenido es el San Bernardo, y ver lo majestuosos que son, como tú dices, los robustos, la envergadura, la musculatura, un gigante noble, como siempre les he dicho. Ver a 5 que estaban en una condición deplorable, más allá del contexto económico de la familia, que se quiere entender, pero pueden buscar ayuda, y se los dije, no es eso de tener 2 años, exactamente, 2 años en un estado de desnutrición crónica de estos animales, y ahí es donde estamos anclando ya con las veterinarias también, que nos dan un soporte y coordinamos muy bien. La veterinaria VET, por ejemplo, es una veterinaria aliada estratégica, hemos derivado estos pruebas sanguíneas para hacer ya procedimientos mucho más específicos, y lamentablemente, Lirio Mar, esto para que se entienda este sistema que estamos adoptando, que va a haber cosas que vamos a poder atenderlas muy bien, con mucha solvencia en predios municipales, pero vamos a cohesionar con el sector privado ya mediante un convenio que estamos trabajando con el Colegio de Veterinarios y con este sector privado. Ahora, volviendo al punto de los San Bernardos, ya que lo hemos tocado como un punto importante también que nos sirve para poder matizar lo que estamos conversando, querida Lirio Mar, estos muestras que hemos mandado, todas son, lamentablemente, han dado como resultado una anemia importante, muy marcada, y eso era evidente, porque era un indicador de maltrato animal que nosotros hemos evidenciado. Cuando se hace este indicador, Lirio Mar, nosotros tomamos en cuenta parámetros técnicos, por ejemplo, el retorno capilar, el retorno cutáneo, que marca deshidratación, y un cuadro anémico, por ejemplo, la condición corporal, es decir, cómo uno puede, en cierto modo, palpar las costillas y también el tejido óseo vertebral. A mí me llama la atención, Lirio Mar, que en estos perritos
teníamos, hago este gesto porque las crestas lumbares o de la columna o de la vértebra, mejor dicho, tenían tal prominencia y eran tan marcadas que podías hacer este juego. O sea, tú ibas tocando a través del dorso y de la línea lumbar de la espalda del animalito y podías palpar, pero a detalle, y eso es lamentable porque sí que denota un escenario triste, ¿no? Pero en resumidas cuentas, cosas vamos a poder ir atendiéndolas con mucha solvencia, otras vamos a coordinar con el sector privado. Vamos a generar un convenio con el Colegio de Veterinarios, estamos fortaleciendo ese aspecto, también con el registro de establecimientos veterinarios, municipal ya, y mientras tanto vamos a ir progresivamente equipando estos predios. El alcalde va a generar un escenario Lirio Mar muy interesante con la ambulancia veterinaria, está encaminándose eso y ya vamos a dar las novedades respecto a ese tema. Qué impresionante ver cómo una infraestructura puede abarcar tanto y con tanto cariño además estos seres que son, como le decía, ¿no? Son ya parte de la familia. A veces muchos dicen, porque un perrito no habla, no siente, pero hasta sus ojitos te transmiten muchísimo amor y otros tipos de sentimientos. Hablando ya desde lo que entró en funcionamiento la clínica, ¿cuántos pacientitos ya han tenido? ¿Qué tipo de tratamiento se ha dado? Y es un dato que lo voy a generar, la verdad, te digo. Por el momento no lo tenemos. Yo te digo porque la cantidad de personas que ha llegado a mí me ha asustado. Y yo creo que hemos estado con una media, digo yo creo, porque los datos los filtramos cada fin de mes. Este mes vamos a tener, hablamos ya por el julio, los datos finales de medias, ¿no? De cantidad promedio de animalitos ingresados. Vamos a categorizarlos por qué razas, es decir, vamos a tener ya esta dicotomía si son perros o gatos. Vamos a ver los grupos etarios más atendidos. Vamos a ver de qué zonas vienen estas personas. Datos descriptivos epidemiológicos muy interesantes, pero eso lo vamos a tener ya finalizando el mes porque la cantidad de fuentes de información es así de grande. Ha ido llegando. Yo he visto, calculo de forma subjetiva, de 20 a 30 personas por lo menos, y eso, tal vez soy muy módico, 30, 40 personas día que están llegando. Y eso es algo que a mí me conmueve más allá de las esterilizaciones, Lidio Mar, porque las esterilizaciones las hacemos todavía, claro que las hacemos, y hacemos bastantes, 20, 30 cirugías por día para intervenir y inhibir, si vale el término, el ciclo reproductivo de los animalitos. Pero más allá de estas 20 cirugías promedio día que se hacen, son 30, 40 personas que llegan por otros servicios, ya sea cuadros infecciosos, bacterianos, virales, entéricos, respiratorios, a que allá puedan ser medicados y atendidos. Y es muy importante, Lidio Mar, que esto se considere y se vea siempre como un servicio para poblaciones vulnerables. No tiene el fin de llegar a personas que tienen la capacidad operativa, económica, para poder ir a un servicio privado. Nosotros nunca hemos querido ir en desmedro del sector privado. Ha habido tal vez una, no digo mala aceptación, pero cierta suspicacia respecto al tema, pero ya con estos convenios, acuerdos de intenciones, trabajo coordinado con el Colegio de Veterinarios, el presidente del Colegio de Veterinarios es una persona muy abierta y además técnica en materia, y estamos trabajando muchas cosas que van a venir y que tiene que incluir siempre el sector privado. Toda acción integral, Lirio Mar, es muy importante. Hoy día en la mañana estaba viendo unas conferencias y diversas. Cuando uno se levanta, lo primero que hace es, en vez de pasar reels de cualquier plataforma digital, lo más importante siempre para mí, esto no es por una cuestión jactanciosa, sino de poder retroalimentar y aumentar y poder fortalecer el conocimiento. Y muchas conferencias hablaban del enfoque de una sola salud, muy interesante, que siempre marca una integración entre los componentes ambientales de salud pública y salud animal, ya que no existe el abordaje de la salud individual del ser humano. Es decir, hay una definición de la OMS que dice la salud es el equilibrio cognitivo, psicológico, orgánico, de salud, homeostasis de la persona, pero se olvida de que hay una interfaz, es decir, lo que pasa con las enfermedades zoonóticas te terminan afectando, es decir, la salud de los animales te van a golpear, la salud ambiental va a afectar a la biodiversidad y a la salud de los animales. A eso, si aumentamos una circulación vertiginosa de la población, ya sea por cualquier medio de transporte, controles fronterizos, además de ello la degradación, fragmentación ecológica, urbanismo, crecimiento vegetativo, aumento de la densidad poblacional, de la necesidad alimentaria de cada individuo, nos damos cuenta lo grande que es la salud y que no es individual sino es global. Entonces, esta clínica tiene ese enfoque, volviendo a anclándome el punto,
de poder ver a la salud desde este enfoque holístico, grande, incluyendo a todos los actores, no solamente de los componentes que he citado, sino privados, pero que están inmiscuidos en estos componentes. Entonces, el colegio veterinario, siempre el ente de los profesionales, es muy importante que estén inmersos. Es que el sistema de salud es un ecosistema muy complejo, digo. Y también tocando este tema de lo que hablabas, ¿no? Lo que son las castraciones, esterilizaciones, que es en pro de prevenir más sobrepoblación de los caninos. ¿Han hecho tal vez en alguna medidas donde tengamos certeza de cuánta es la población en cuanto a canes en el municipio? Siempre ha habido, Liriomar, esta suspicacia. Yo he visto que la gente dice, ¿por qué no hacen un censo? ¿Por qué no hay datos específicos? Sería lindo hacer un censo, pero el factor económico es una gran limitación. Habría que ver si puede haber aporte de una ONG, una fundación, de organismos internacionales, porque de lo contrario es muy complejo. ¿Por qué te digo esto, Liriomar? El país vive un estado socioeconómico muy delicado, lo conocemos. Las alcaldías, las entidades autónomas territoriales, tanto departamentales como regionales o municipales, están ante una premio importante y una falta de oxígeno económico realmente preocupante. Entonces, todos los recursos que tenemos nosotros en nuestro plan operativo anual, que están en el marco de los lineamientos, claro, están nacionales y también lineamientos regionales, están vinculados a 3 componentes muy importantes: el control de enfermedades zoonóticas con procesos de vigilancia epidemiológica, rabia, la más importante de nuestra región, vacunación antirrábica. Si no hay vacuna, tenemos rabia por doquier, es la única forma de prevenir la enfermedad, y la esterilización como un punto importante, y educación, que va casado por ahí también, ¿no? Entonces, ya recursos para un censo realmente difícil, porque tienes que tener la capacidad operativa de desplazar entre 3.000 a 4.000 personas en una sola jornada para hacer en un solo día esta actividad, contar además con refrigerios, estipendios, transporte, evidentemente los medios ya correspondientes a la impresión o a la imprenta, ¿no? Es decir, los instrumentos de recolección de datos. Estamos hablando que es una suma bastante alta. Nosotros vamos a procurar, vamos a ver el escenario de hacerlo. A mí no me desagrada la idea, pero decirle a la población que acá no se improvisa. Lo que se está haciendo es fortalecer desde ciertos patrones ya estadísticos basados en evidencia, para que podamos tener una población más ajustada a la realidad, hablamos de la canina y felina. Lo que se hace, Liriomar, es considerar la cantidad de animalitos vacunados por año, que se llama histórico de vacunación, que ya es una fuente válida de información, pero no es la real. ¿Por qué? Porque también tenemos una población que está por debajo de la punta del iceberg. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros vamos a vacunar en campañas masivas, por lo general se vacuna una media de 260.000 animales. Entonces ya es una base. Ahí ya tienes un carnet que entregas, ya tienes una planilla de vacunación que llenas, que tienen variables ya entre lo que viene a ser los grupos de mayores a un año etarios y menores a un año. Tanto en perros, bueno, en gatos no, porque ya es directamente genérico, habla de los gatos, todos los que se vacunan, y con eso ya podemos hacer ajustes por centro de salud. Y los centros de salud, esto lo hacemos con el CEDES también, es importante, porque ellos se coordinan, valga la redundancia, mediante la coordinación de red de los 30 centros. Entonces, los 30 centros de salud, las postas, como les dicen, o los centros de primer nivel, tienen una población humana. Y también van ajustando en base a un indicador de la OMS, que es la relación 4 personas por un animalito, es decir, que según la OMS debería existir esta relación en todo el mundo. Hay regiones o hay áreas de nuestro municipio que tienen una relación 3-4 o 4-4, imagínate, cara a cara es un ejemplo. Entonces sí hay una superpoblación, pero en función a estos indicadores paraguas de los organismos internacionales, en función al histórico que vacuna cada centro, que debe sobrepasar el 80%, sobre todo en la población de canes de animales vacunados, en un solo corte, en una sola jornada de vacunación, se va haciendo análisis estadísticos para poder proyectar la población del siguiente año. Y además, claro está, Liriomar, comentarte que nosotros hemos hecho ya no censos, sino estimaciones de la población canina, con un protocolo de estimación que ha generado y nos ha podido fortalecer y capacitar la Organización Panamericana de Salud. Y esto es mediante un proceso técnico que no lo voy a citar, que es bastante amplio. Sin embargo, lo que trata es de dividir o fragmentar una región en base a una estratificación. Es decir, nosotros esa vez cuando trabajamos con la OPS hemos dividido en 3 áreas a Cochabamba: norte, centro y sur. Entonces hemos agarrado, para que la gente entienda, centros más representativos de cada
área, en base a esos estratos, porque tienen homogenicidad, son parecidos. Y ahí lo que se ha hecho es un abordaje en base a un cálculo muestral de cuántos manzanos, cuántas viviendas se van a muestrear, no todas obviamente, porque no hay la cantidad operativa, no hay platita, y hemos podido tener ya indicadores interesantes para extrapolarlos a todos los centros de salud que están, digamos, inmersos en estos estratos que son norte, sur y centro. Entonces, hemos podido hacer algunos ajustes también con esto. La población hoy en día está oscilando en los 360,000, 350,000 animales. Es un dato relevante, bastante grande. Y nosotros tenemos que ya ver por qué no en un futuro hacer este censo, que sería interesante hacerlo, pero tiene también algunos temas técnicos, no solamente económicos, que se deben considerar. Siento que de esta forma se puede identificar de manera más oportuna igual aquellos que son criaderos de estos perritos, ¿no? Ya los usan para comercializarlos. Y de hecho también he visto en varios de sus videos que hacen estas requisas, vamos a decir, a través de denuncias igual, y llegan a puntos así que son grandes y masivos de crianza. Ese es un punto importante. He visto que la gente ve a veces... Siempre hay varias lupas con las que se mira un determinado fenómeno o evento, ¿no? Lo ético y lo moral va a variar, depende de la percepción de cada uno, pero lo que es normativo es lo que dirime las aguas. Yo tengo que cumplir lo que la normativa me faculta. Y con el tema de los criaderos va a ser así. Hay criadores y hay malos criadores, o que no deben ser llamados criadores. Hay personas que lo único que hacen es ver que tengan dos perros de sexos opuestos, evidentemente, que tengan cierto parecido, que sean de una raza X, y cuando los cachorros nacen, claro, la viveza criolla de la persona que está haciendo este proceso poco ético, eso sí que es poco ético, porque no solamente degeneras la raza, es decir, haces que pierda sus características típicas que están enmarcadas en un estándar racial por organismos internacionales, sino también estás generando un escenario en el cual las personas van a comprar porque no eres un criador, sino eres alguien que simplemente está viendo el momento y el factor económico del tonto de turno, disculpen la expresión, que va a comprar estos animalitos, y por lo general no generas recomendaciones, son animalitos con mal estado sanitario, son animalitos que no tienen un calendario de vacunación aplicada, y termina yendo a manos de otra persona que también ve ese interés económico, y esa cadena continúa. El criador de verdad es un criador que tiene que perpetuar una determinada raza con nociones científicas, técnicas, viendo su estándar racial, viendo su origen, sus características, evidentemente viendo los escenarios prudentes y pertinentes para darles la mejor condición de vida. Y que venden. En ningún país del mundo se ha prohibido la venta de animales, salvo de razas específicas como el Pitbull Terrier en algunos estados americanos y también de Gran Bretaña. Pero después todas las razas no conozco una sola legislación que haya prohibido, y no las deben prohibir porque son razas que acompañan al hombre hace muchos siglos atrás en sus funciones más básicas. El San Bernardo, hablábamos, por ejemplo, es un perro de origen suizo, en los Alpes suizos, un animalito que por esa densidad del pelo, por ese manto tan abundante que tiene, por los antifaces mismos que tiene, por la musculatura, el tamaño, ese radio tan alto que puede tener, es un perro que lo que hacía era llevar medicina en su tonel. Entonces ayudaba a las personas a que se puedan curar y transportar cierto tipo de insumos para mejorar la salud de la población. Entonces, imagínense eso, ¿no? Uno no conoce esos temas, uno quiere. Yo he visto gente que tiene San Bernardo en Santa Cruz. No puedes tener, pues, en una zona cálida un perro de zonas heladas. Entonces, estas cosas son situaciones que dividen estas dos aguas, ¿no? Yo voy a ir en contra siempre de aquella persona que no protege la vida, que no protege el bienestar, que no tiene un criterio para poder generar un ámbito de sostenibilidad y de protección a las razas caninas, sino más bien lo contrario. Lo único que le importa es la plata, lo único que le importa es perpetuar, o no le importa, en realidad más bien genera un escenario de perpetuidad de una genealogía que se va distorsionando. Por eso vemos y decimos, me vendieron a veces, hay un gato por liebre, ¿no? Exacto, hay un meme ahí, ¿no? Donde dice, aquí está mi Rottweiler, dice, ¿no? Y de chiquito bonito, el Rottweiler de grande, dice, ¿no? La cabeza grande y el cuerpo chiquito. Y parece un Doberman, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema que ocurre con este tipo de eventos, y la gente tiene que saber. Yo hablaba con el alcalde de este tema y me decía el capitán Manfred, hay que ver que los únicos en ninguna parte del mundo, yo bien vengo de Estados Unidos, evidentemente son otras esferas,
Pero los únicos que pueden realizar este tipo de venta tienen que ser establecimientos veterinarios, es decir, pet shops, clínicas. Algunas pet shops lo hacen en Estados Unidos, acá también he visto. O en este caso, criadores que tengan esa corresponsabilidad con la perpetuidad de estas razas y además que estén registrados con el municipio. Y nosotros los registramos. Y eso es lo que estamos generando ahora con el SENASAC y el Colegio de Veterinarios. Un registro de establecimientos veterinarios municipal que no tiene ningún costo, pero tiene una sola finalidad, que nosotros podamos tener una base de datos de todos los tipos de establecimientos veterinarios. ¿Qué es un establecimiento veterinario de acuerdo al SENASAC y su ley? Son todos aquellos que albergan y manejan animales. Entonces hablamos de pet shop, peluquerías, albergues, criaderos, guarderías, un montón. Entonces, lo que nosotros queremos es eso. Entonces, vamos a ir trabajando en ese contexto, evidentemente respetando las competencias del Colegio de Veterinarios y del SENASAC. Hubo un caso por el cual también hemos tomado esta acción inmediata y personalmente yo remití las notas porque me preocupó mucho el caso de Wolf Pet, de una perrita que se extravió cuando estaba siendo peluqueada en plena peluquería y terminó sin vida, atropellada en la vía pública, y la dueña, claro, pues, se alarmó mucho. Evidentemente cualquiera que vayas a buscar a tu perrito después de una sesión de peluquería y lo encuentra atropellado en la calle muerto, yo creo que es un escenario bastante difícil. Tomando en cuenta además que lo estás dejando en un lugar supuestamente seguro. Totalmente. Entonces, ahí está la finalidad. Nosotros vamos a trabajar en ese contexto, no vamos a dejar cabo suelto. Tenemos bastantes proyectos, los vamos a ir trabajando. Dios mediante podamos terminarlos. Son más de 5 años de gestión más que quedan, y yo creo que lo más importante, Lirio Mar, el paso del tiempo es para todos, pero sí es poder trascender, y trascender es ir más allá y poder incluso motivar, ¿por qué no? Y esto no lo digo de forma jactanciosa, yo veía con mucha alegría que municipios como Punata, municipios como Sacaba, Quillacollo, en otras esferas también del país ha sido muy valorado el trabajo que se hace, que creo que ha generado un cambio en paradigmas y modelos de atención al tema de los animalitos y de la zoonosis y la salud pública, bienestar animal, etcétera. Es de que cuando el ser humano ya puede generar que otro, con sus acciones, que otro se motive y pueda, no digo emular o copiar, sino usar como un instrumento guía para sus procesos posteriores, yo creo que ya se ha superado en este caso uno mismo y a la institución. El cuerpo humano que tenemos es un cuerpo humano bastante sólido, competente, hay mucho talento, y lo digo con total desprendimiento. Son personas con mucho sentido de pertenencia, con ganas de trabajar, con una capacidad operativa que a mí a veces me sorprende y me motiva más, porque uno como gerente, entre comillas, es decir, una labor más administrativa en salud pública, a veces no está tanto en los planos operativos, ¿no? En el sol a sol, en el día a día. Entonces, cuando yo veo cómo hay un sacrificio y una abnegación también muy bien valorada ahora, antes no pasaba. Lirio Mar era un golpe mediático, siempre sonó, será el centro más odiado, si se quiere, de la alcaldía, y ahora ha cambiado para bien. Entonces, por un trabajo integral, no solamente entre este enfoque que te comentaba de integración en una sola salud y componentes ambientales de bienestar animal y salud pública, sino también que dentro de la institución estamos sólidos y hay un buen equipo humano. Y es impresionante como mencionabas, ¿no? Otros municipios ven de referente al municipio de Cercado en cuanto a lo que es el trato a los animalitos. Para ir cerrando la entrevista, Diego, por favor, te voy a ceder la cámara de acá para que te dirijas a toda esa población que todavía no toma conciencia en cuanto al cuidado, al trato y al cariño también que merecen estos seres. Lirio Mar, la población me dirijo, es un punto muy importante el que mencionas. Yo creo que aquí tiene que basarse mucho cada uno de nosotros como personas de bien, saber el momento exacto en el cual vamos a cobijar una vida. Todo se resume ahí. ¿Por qué? Porque si no vamos a poder tener el 10% de nuestro tiempo diario, y eso es mucho, parece poco, pero es mucho, pues ya les voy a dar la lista de cosas que debemos tomar en cuenta para tener una mascota. Debemos saber que es un ser sintiente y tiene libertades y no podemos privarlas, es decir, debe tener acceso al agua, acceso a la comida, un área que le permita expresar su libre comportamiento, no sufrir estrés y no tener sufrimiento o agonía. Entonces, con esos 4 o 5 puntos que he dado, ya tenemos que saber que tenemos que tener un veterinario de cabecera, que tenemos que cumplir con su calendario de vacunación.
antirrábica la más importante, y las otras enfermedades, claro está, porque el moquillo y el parvo son muy fuertes y muy dañinas para el organismo del animal. Tenemos que saber que tiene que estar dentro de la vivienda y que no esté afuera, por más de que nosotros vayamos a comprar pan o vayamos a trabajar y que el perrito salga y no vuelva. Eso genera consecuencias catastróficas y nos da dramatismo. Tenemos que saber que tiene que tener socialización con otros animalitos de su especie, es decir, un paseo, un área de dispersión, de poder eliminar ese estrés, porque al igual que nosotros, ellos se deprimen, ellos sienten, ellos tienen ansiedad y pueden tener trastornos muy fuertes que no se expresan por la palabra, sino por el comportamiento. Y ahí tenemos perritos que luego son de un mal temperamento, carácter, porque ellos no han buscado eso, sino nosotros hemos incumplido. Entonces, imagínense si nosotros no podemos, además, claro, está un baño sanitario, un peluquero encima, que esté higienizado el animalito, que esté sano, que esté bien, que esté feliz, hace que todos estos actuados nos lleven a pensar si vamos a poder cobijar una vida. Si la respuesta es no, es mejor no adoptar, no comprar, no cobijar, no recoger, porque no es productivo. Luego nos vamos llenando de animalitos solo por el calor del momento y luego tenemos sobrepoblación, perritos en la calle, perritos atropellados, abandono, propagación de enfermedades, mordeduras. Todo se resume en una sola frase: prevenir antes que combatir. Y eso es con un autoanálisis muy introspectivo de lo que nosotros queremos hacer con nuestros animales y las posibilidades que tenemos para darles bienestar. Muchísimas gracias, Diego. Un gusto tenerte. Me hubiera gustado tocar otros temas más, pero el tiempo se nos acaba. Esperamos tenerte próximamente para tocar muchos más temas que son igual de interés de la población. Liliomar, un placer haber estado contigo. Yo voy a venir cuando me pidan. Es muy importante para mí siempre poder hacer que de cada 10 personas que han visto esta transmisión o que la van a ver, si una cambia su conducta, ya es una ganancia. Eso es muy importante. Muchísimas gracias. De esta forma terminamos la entrevista y también el episodio del día de hoy. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Mirada Profunda con más temas que van a repercutir también en el comportamiento de nuestra sociedad. SRL, no solo creamos contenido, creamos experiencias que impactan.